¿Y a ti, por qué te gusta viajar? Porque nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que no somos tan diferentes a las personas de otros lugares. Porque alimenta nuestra curiosidad y pone a prueba nuestra capacidad de asombro. Porque nos conecta con el aquí y el ahora. Por eso y mucho más, ¡me gusta viajar, Hidalgo! Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 5 de Me Gusta Viajar Hidalgo. Mi nombre es Gris Pérez y en esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante y a donde vamos a descubrir cosas nuevas de un lugar muy bonito llamado La Florida, aquí en el Mezquital. Y pues en esta ocasión me acompaña, como siempre, el ingeniero Ángel Contreras. Gracias, Gris. Así es, el equipo de Me Gusta Viajar esta vez anduvo paseando por una de las comunidades de Cardonal y descubrimos junto con los vecinos de La Florida en qué consiste su proyecto de ecoturismo, además de todos los servicios y sobre todo la parte histórica, que es fascinante todos los datos que encontramos acerca de esta comunidad y que esta tarde los vamos a compartir con todos ustedes. Pues sí, estamos muy emocionados. Fuimos la gente más que nada es muy acogedora, nos explicó acerca de su comunidad, acerca de lo que podemos encontrar de ella. La Florida es uno de los 92 pueblos que componen el municipio de Cardonal. Está al noreste de Ixmiquilpan, se podría decir. Ahorita el acceso es mucho más rápido, no pierdes tanto el tiempo, sin embargo sí hay que planear tu ida a la Florida. También quiero decir que me fascinó mucho el contexto histórico que encierra todo este pueblo y la parte importante que fue en tiempo de la que surgió la minería. Pero también me llama mucho la atención porque una hacienda jesuita se dispuso a vivir en esa localidad. Hay muchas preguntas en el aire que a lo mejor seguirán estando en el aire, pero por ahora vamos a hablar un poquito de ese contexto histórico, qué pasó allí, por qué los jesuitas llegaron allí, quiénes vivieron allí, porque hasta la fecha esa hacienda no se resiste a desaparecer y porque esos lugareños también están aportando y apostando a rescatarla porque es algo muy importante para ellos. Finalmente es bien sabido que no podemos avanzar sin reconocer lo que somos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo La Florida, reconocer lo que son para a partir de ellos empezar un progreso. Este proyecto es muestra de cómo una comunidad se puede reunir, se puede juntar, se puede poner de acuerdo para rescatar lo que fue en su pasado, sacarle provecho y seguir hacia adelante. Entonces nos podemos empezar a adentrar. A ver, ¿quiénes fueron los jesuitas, Ángel? Por ahí empezamos, ¿te parece? Bueno, pues los jesuitas fueron una de las 4 órdenes de frailes mendicantes que llegaron a la Nueva España a partir del siglo XVI. Recordemos que con los españoles llegaron primero los frailes franciscanos, después siguieron los agustinos, después llegaron los frailes dominicos también a varias partes. En el estado de Hidalgo llegaron las tres órdenes. Tenemos conventos donde vivieron, pero los más, los últimos que llegaron fueron los jesuitas, pertenecientes a la Compañía de Jesús. Estos frailes en particular eran conocidos por fundar colegios. Ellos fueron muy reconocidos por esta labor educativa que hacían, no solo de adoctrinamiento con la nueva religión, la católica, sino también de educar tanto a los indígenas como a los mestizos que ya vivían en la Nueva España. Entonces fundaban colegios y sobre todo fundaban haciendas también. Económicamente eran una orden muy, muy poderosa, por lo que participaban activamente pues en la economía de la Nueva España a través de las haciendas, muchas de ellas pues haciendas de beneficio para beneficiar los metales, pero también ganaderas
y agrícolas, como en el caso de esta hacienda de Santa Rosa de Lima, que actualmente pues es conocida como La Florida. La hacienda se fundó se fundó hace años, en 1724, eso quiero entender. Y sus primeros habitantes, aparte supongo que es un encomendero religioso, también existían ciertos mayordomos, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que fue esa vida de aquellas personas? Porque en la Florida siempre han vivido pocas personas. Porque si tú llegas y ves todo el contexto y ves a tu alrededor, es un monte que está más o menos a 1900 metros de altura, una cosa así. Ves a tu alrededor, es mucho tepetate y empieza a ver ahí como algunos arbolitos, pero en su mayoría es tepetate. Entonces tú dices, ¿qué vinieron a hacer aquí los jesuitas? ¿A qué le apostaron? ¿Y quiénes fueron las primeras personas que vivieron allí, no? Recordemos que en esa época, en las haciendas, no solamente vivían, se asentaron los primeros españoles que vinían de la Nueva España, que son los que empezaban a hacer toda esta actividad económica, pero también vivían naturales. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de eso? Como tú lo mencionas, la Florida está en este páramo entre la región de Ixmiquilpan y la región de Meztitlán. Esta parte actualmente está llena el terreno está de petate, ¿no? Siempre lo ha sido, solo que también ha sido un bosque de encino y de pino, como ahorita ya lo están reforestando, pero antiguamente pues estaba mucho más poblado de esta vegetación. Aquí el vestigio histórico más antiguo que se tiene pues son las mismas pinturas rupestres. Entonces estas pinturas nos hablan del paso, o tal vez de que ahí se consideraba un lugar sagrado, dado que los antiguos pobladores del Mezquital pues eran personas recolectores, cazadores, que eligieron uno de los abrigos rocosos que hay en el arroyo que pasa a un lado de la Florida, y pues ahí pintaron sus parte de su cultura, ¿no? Si uno visita las pinturas puede ver estas figuras en forma de personas, figuras antropomorfas en color rojo. Entonces esto ya nos habla de que en la Florida, o ese predio pues ya era un lugar visitado, probablemente ya había un asentamiento humano ahí, y pues obviamente que los jesuitas dijeron, ellos buscaban lugares donde hubiera naturales, personas indígenas, para evangelizarse. Entonces si la Florida ya estaba poblado, o de alguna manera era un centro que se visitaba constantemente, digamos que fue un factor para que ellos eligieran pues establecerse ahí. Ahora, la hacienda de Santa Rosa de Lima, como tú lo mencionaste, ya fue fundada en 1724. Ya estaba bastante avanzada la colonia, pero también en esta región ya estaba muy establecido el Real y Minas de Cardonal. Este núcleo económico muy importante de la Nueva España, que ya estaba siendo poblado tanto por españoles como mestizos, e incluso se habla de esclavos africanos, ¿no? que trabajaban ya en las minas en aquel entonces. Ahora también recordemos que ahora lo que conocemos del Cardonal, lo que conocemos de la Florida, no eran los mismos caminos que ahora son. Ahorita ya tienes toda una infraestructura que te puede hacer llegar en menor tiempo hacia allá. Sin embargo, quiero pensar que esta hacienda era como paso obligatorio para ir a otros lugares dentro de la misma zona, porque cerca de ahí ya está Meztitlán. Si caminas un poquito más hacia abajo está Pozuelos, y así ya viene Capula. Entonces son lugares en donde también existieron rancherías y existieron haciendas. Entonces me imagino yo que esta hacienda en particular era como un paso de descanso, un paso obligatorio, en donde había mucho tránsito de gente entre estos lugares de Ixmiquilpan, de la parte de abajo de Pozuelos, Capula, y para llegar al mismo Ixmiquilpan, y toda la actividad económica que se hacía en el Real de Minas de Cardonal, porque finalmente en esa época lo más importante era la minería. Entonces se tenían que poner ciertas construcciones, ciertas casas en donde la gente tendría que pasar por lo menos a descansar. También hay un arroyo allí pequeño, no tiene mucha cauce de agua, pero finalmente hay agua, ¿no?
es caminando, me imagino que pues como una hora y media hacia el arroyo, pero entonces yo creo que son de esos factores que se tomaron en cuenta para decir, pues aquí vamos a poner la hacienda, aquí pasan constantemente toda la gente, y entonces si bien la hacienda jesuita de la Florida no era beneficiada con los metales, podría decirse, sí era beneficiada con la parte de la ganadería, porque me imagino que ellos sembraban toda esta parte de frijol, maíz o algunos granos y criaban animales, ¿no? Entonces la gente siempre tiene que buscar algo que comer, algo que descansar, y eso fue a lo mejor el factor que decidieron los jesuitas. Aquí va a estar nuestra hacienda, va a estar nuestro centro, por decirlo así. No sé qué piensas al respecto. Pues en aquel entonces el Real y Minas de Cardonal abarcaba un área muy amplia, casi todo el municipio de Cardonal actualmente, pero también una parte de la región de Ixmiquilpan. Como tú lo mencionaste, estas minas estaban en la actual comunidad de Santuario Mapete. Ahí estaban las minas, ahí estaba pues la hacienda que beneficiaba los metales, pero también estaban las haciendas agrícolas y ganaderas, como los documentos históricos mencionan a la hacienda de Debodé, actualmente Cápula, el rancho de Pozuelos y la hacienda de la Florida. Estas tres eran los que proveían de alimentos para la población, pero también de ganado, sobre todo de ganado menor, chivos y borregos, era lo que principalmente se criaban en estos lugares. Principalmente porque, bueno, llegas aquí, la minería no se conoce a lo mejor tanto en la época prehispánica. Ellos llegan y ese es el enfoque principal. Entonces, tienes que sacar a la gente de sus lugares de origen y llevarlos a la mina. Entonces, al hacer todo eso, mira, es toda una metamorfosis, porque finalmente llevas a tanta gente a trabajar. Les tienes que dar un lugar de descanso, les tienes que dar un lugar para comer, y obviamente conseguir todos los víveres para alimentar tanta gente que trabajaba dentro de las minas, ¿no? Imagínate todo ese contexto. Sí, pues ahorita que lo estamos platicando, pues uno hasta puede imaginarse cómo funcionaba la hacienda, ¿no? Actualmente, si uno lo visita, pues están los vestigios que a través de los siglos pues han sobrevivido del casco de esa hacienda, pero con esta información uno ya puede echar a volar la imaginación de tal vez las diligencias que pasaban, como tú decías, de entre Meztitlán, Ixmiquilpan y viceversa, y que obviamente que ahí en la Florida pues era el punto medio, justo ahí es el punto medio donde podían quedarse a descansar, ¿no? Para después continuar su camino. También pues la dinámica de cómo se producían tanto el ganado como los granos y cómo se movían a través de estos núcleos, como es el Real de Minas de Cardonal. Pues este es un pasado bastante interesante, que por supuesto que hace falta mucha más investigación, pero ya con estos pequeños pues indicios ya se puede comenzar a esbozar un pasado, ¿no? Sí, incluso hasta se pueden hacer libros, no sé, es tan fascinante todo lo que podría desencadenar la investigación en torno a los hechos históricos de ese lugar, a las personas que vivían. Un dato que encontré por ahí leyendo y buscando e indagando es que uno de los primeros habitantes de esa hacienda fue Juan Monroy, Pablo González y Agustín Monroy. Me gustaría saber, no sé, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Por qué llegaron allí? ¿De quiénes los mandaron? Y entonces te empiezas a hacer un montón de preguntas. ¿Cuáles eran sus actividades principales? Finalmente también vemos que eran personas jóvenes, recién casados, con entre 20, la persona que, en este caso el esposo, y las mujeres tenían 16 años. Imagínate ese núcleo que se acaba de formar. Imagínate la responsabilidad de poder coordinar a varias personas, que en este caso le decían los naturales, los que ya vivían ahí. La población española era muy poca en relación con los que ya nosotros éramos de aquí. Se habla que en esa época eran 465 personas españolas, que sí, que podría decirse así como lo decían antes, españolas puras, ¿no? Pero se habla que también uno de cada 4 eran españoles, o sea, es decir, un español por cada 4
naturales que vivían. Entonces, era una responsabilidad ya a esa edad, o sea, tendrías que manejar a cierto número de personas, ¿no? Entonces, se me hace como que hay mucho que investigar en torno a esas personas y qué fue de ellas, si aún tienen descendencia, si tienen hijos, no sé. Pues es curioso porque sí existen documentos, tal como nosotros pudimos comprobarlo. Haciendo una búsqueda rápida por internet encontramos el documento denominado Relaciones Geográficas del Arzobispado de México de 1743, el cual tiene un apartado dedicado a la jurisdicción de Ixmiquilpan y funciona a manera de un censo. A través de preguntas se le cuestionaba a los alcaldes de cada jurisdicción para saber cantidad de personas, cuántas casas había, cuántos eran españoles, cuántos naturales, cuántos mestizos. Y aquí viene el dato que tú mencionaste, ¿no es así, Gris? Que habla de la población del Real y Minas de Cardonal, donde 434 son los vecinos españoles, pero a su vez hay 4 veces más naturales y mestizos, ¿no? Y pues como tú lo mencionas, eran otras costumbres donde pues la vida se veía muy diferente, ¿no? Se podía casar un señor de 30 años con una muchachita de apenas 16, ¿no? Y pues así eran los arreglos que se hacían entre las familias de españoles, y pues ellos eran los que se quedaban a cargo de las haciendas, de los ranchos, sobre todo de las personas que ahí vivían y trabajaban en esas haciendas. Para el caso de la Florida, encontramos que había 22 habitantes españoles en 1743, pero pues se calcula que alrededor de 100 indígenas y mestizos que vivían en esta hacienda, que vivían y trabajaban, ¿no? Y bueno, este es parte de los datos que nos puede arrojar la historia, pero tú preguntabas en otro documento se mencionan estos nombres, ¿no? De Juan Monroy, Pablo González y Agustín Monroy, Marco Echeverría, y que ellos los mencionan como mayordomos, ¿no es así, Gris? Sí, los mencionan como mayordomos dentro de la hacienda. Supongo que tienen un papel principal dentro de. Sin embargo, no creo, por la parte de la lectura, que no creo que hayan sido los principales, sino eran los más encargados a manejar todos los aspectos relacionados con la hacienda. Pero finalmente son los primeros pobladores y podría decir que es la primera descendencia de españoles con naturales, y es por eso que vemos en la Florida estas personas tan bonitas también, ¿no? Morenitos bonitos, pero también güeros bonitos. Son la gente de la Florida en realidad tiene un aspecto físico altos, blancos, puedes encontrar ojos un tanto verdes, azules. Su aspecto es fuerte, gente fuerte. Entonces es una mezcla de ambas culturas que se encontraron ahí, y sin embargo pues son tan mexicanos como nosotros. Es el encuentro de varias culturas y está muy cerca de aquí, ¿no? Es lo fascinante, es empezar un poquito a reconocer qué pasó en aquellos tiempos y por qué estamos ahora aquí, y seguir adelante sin olvidar eso, ¿no? Obviamente también pasaron muchas cosas que no son agradables a nuestros ojos, pero también hay que recordarlas, porque de nosotros depende que no se vuelvan a repetir. Entonces ahora estamos con con una comunidad unida. Viven pocos habitantes todavía. Para 1743 eran alrededor de 20 y tantas familias, si no mal recuerdo, que arrojaban un más o menos 44 entre todos, hombres, mujeres y niños. A esta fecha viven alrededor de 260 personas, ¿no? Entre familias, niños. En su mayoría ha migrado. Entonces también hay que reconocer a la Florida también como un lugar en donde descansó la gente, pero también como un lugar de constante paz. O sea, son de las pocas comunidades en donde la gente se queda. Y hay razón de ello, porque si tú ves ahí dices, pues ¿de qué va a vivir mi familia, no? Sin embargo, le están apostando a algo nuevo, al turismo. Y esto de este turismo es que ellos están haciendo un turismo un poquito más diferente, un turismo responsable, y eso es lo que nos agrada de ver en nuestras comunidades, ¿no? Que reconocen lo suyo, pero también preservan lo que hay y lo mejoran, ¿no?
Entonces son un ejemplo también para otras comunidades que se quieren dedicar a esto del turismo, ¿no? No es que vayan grandes masas, son que vayan, sí, pero tienes que empezar a ver qué hay ahí y empezar a ir más allá de solo lo que ven tus ojos. Eso es lo que nos invita a la Florida, y más adelante lo seguiremos hablando de qué es lo que puedes encontrar aparte de este contexto histórico. Con lo que tú mencionas de ver más allá de lo que a simple vista aparenta una comunidad, pues es hacer preguntas. Si uno llega y dice, bueno, pues esta hacienda fue fundada por los jesuitas, pero bueno, ¿y de dónde salió ese terreno? ¿Quién se los proporcionó? ¿Lo compraron? ¿Se los donaron? Algo interesante, que es una manera de hipótesis, no está nada escrito, es que en aquel entonces los hombres más ricos, en este caso Alonso de Villaseca, que era el dueño del Real y Minas de Cardonal, pues sus descendientes pudieron ser quienes donaron estos terrenos a la orden de la Compañía de Jesús. Así que ese podría ser una hipótesis de quiénes fueron los propietarios de este predio antes de que fuera de los jesuitas, ¿no es así? Y bueno, continuando con el contexto histórico, pues recordemos que los jesuitas estuvieron un periodo muy corto en la Nueva España, ¿no? Habían construido muchos colegios, muchas haciendas, pero por cuestiones dentro de la iglesia, desde el Vaticano, vieron de alguna manera amenazados sus intereses, dado que ya estaban acumulando muchísimo poder, no solo entre los naturales, sino también económicamente. Así que pues emitieron una orden donde expulsaban a los jesuitas de la Nueva España, y pues en 1767 estos hombres religiosos abandonaron todas sus propiedades. Fue entonces cuando se formó una junta de las temporalidades, una especie de comité donde su función era repartir todos los bienes que fueron de los jesuitas entre familias de españoles que ahora pues iban a ser los encargados de administrar estos bienes, entre ellos la hacienda de la Florida. Entonces encontramos que en 1822 fue cuando la hacienda de Santa Rosa de Lima pasó a manos de españoles, de una familia de españoles. Así es. Entonces fíjense, hay un contexto histórico de cómo fue el avance de esta hacienda. Entendemos que un poquito el auge fue ya en 1743 y un poquito antes, pero también hay un vacío dentro de esos años, entre 1743 a 1822, que pasaron a ser propiedad de españoles. Sin embargo, no encontramos a nombre de quién quedó la hacienda en esa época, ¿no? Sería interesante saber quién fue ya dueño de la Florida. Y después, pues, ¿qué pasó en ese entonces? Finalmente también ya se viene esta parte de la revolución, se viene aquí ya entran otros personajes importantes como el general Nicolás Flores, ¿no? También hubo una parte en donde, pues, yo creo que el viaje que hacía el general Nicolás Flores en la época de la revolución, decía que iba pasando en algunos lugares donde vivían los españoles o la gente rica, y iban devastando. Parte de Cardonal fue devastado en esa época, muchas de esas haciendas fueron quemadas, fueron saqueadas, y pues en este caso también le tocó a la Florida. Él fue, se escucha feo, pero fue responsable del saqueo y de la caída de esa hacienda. Finalmente ya son parte de nuestra historia, pero que ahí quedan, y que ahí está la hacienda aún en pie, y que la están levantando sus propios lugareños, no su propia gente, y eso lo hace un poquito mucho más interesante, porque pues a estas fechas pues esa hacienda ya a lo mejor no quedaría nada, sin embargo todavía podemos verlo, y ya la parte restaurada de la iglesia se ve preciosa. Pasando este episodio de la revolución donde fue devastada la hacienda, ya con el consecuente movimiento agrario, pues todo el predio y todas las tierras de cultivo de la hacienda empezaron a dividirse para repartirse entre los pobladores locales, y pues así se empezó a conformar el ejido Emilio Hernández,
como actualmente todavía se le conoce como el ejido Emilio Hernández, comenzando en el año de 1934, dado que en el Diario Oficial de la Federación se emitió esta concesión de tierras, esta dotación de tierras en beneficio pues de la población de la Florida. Y en aquel año 1934 se concedieron 1420 hectáreas que pertenecían pues a la ex hacienda, ahora ex hacienda Santa Rosa, la Florida, que en ese entonces estaba a nombre de Alejandro Atié. Esta fue la primera de varias concesiones que se dieron, dado que el ejido se amplió en el año de 1949, también en 1950. En 1962 tuvo su tercera ampliación y pues la última fue en 1989, cuando ya pues prácticamente el total del área que correspondía a la ex hacienda ahora ya forma parte del ejido Emilio Hernández. Con esto pues ya estamos llegando al presente prácticamente, ¿no es así? Sí, es fascinante saber también que yo cuando fuimos, decía, pues, ¿por qué Emilio Hernández, no? ¿Quién fue Emilio Hernández? No pudimos indagar gran cosa acerca del personaje. Yo creo que en otra visita con la misma gente nos platicarán, pero pues fue la persona que empezó a hacer esta parte de la repartición de los ejidos, y es por eso que ahora lleva Emilio Hernández la Florida, ¿no? Finalmente, allí están, es un pueblo, yo creo que de los más grandes del municipio de Cardonal. Es un pueblo que está haciendo historia, que da de qué hablar. Acaban de recibir un premio por la parte de la reforestación y están haciendo muchos proyectos y nos agrada ver que es una gente unida, muy amable. En otras ocasiones mis abuelos o la gente decía, pues no vayan a la parte de esa zona del Cardonal porque la gente se mata entre ellos, ¿no? Es parte de lo que decía la gente oral, y yo decía, sí era cierto, y la gente me decía, pues sí, la verdad es que sí era cierto. Nosotros siempre pues teníamos armas, ¿no? Pero a partir de que cambiamos nuestra visión de lo que queríamos hacer, pues tuvimos que cambiar las reglas y ahora somos un pueblo que puede recibir a la gente y donde se puede sentir segura. Pues es parte del cambio de paradigma, ¿no? En muchas de nuestras comunidades tenemos que aprender a vernos de diferente manera, a vernos como lo que somos, gente muy hospitalaria, y para proyectar esa imagen a los demás y que se animen a visitarnos, ¿no? No solo de otras partes del estado, sino también del país. Y bueno, amigos, pues no se despeguen, en la segunda parte del programa vamos a conocer por qué es importante visitar la Florida, qué hay en esta comunidad que los va a dejar fascinados seguramente, y pues como una recomendación para que hagamos turismo en nuestras propias comunidades. Continuamos. Hola amigos, ya estamos de regreso nuevamente en su programa Me Gusta Viajar Hidalgo. Estamos hablando de la Florida, Cardonal, y pues vamos a empezar a ver por qué qué nos vamos a encontrar en la Florida, qué hay que ver, cuáles son los puntos importantes que no te puedes perder al visitar la Florida. Entonces, entremos en contexto, ¿te parece? Así es, pues mencionar que las vías de acceso a esta comunidad del Cardonal puede ser llegando a Ixmiquilpan. Uno puede tomar la carretera que va hacia Cardonal. Al punto hay una entrada a mano derecha para la comunidad de San Andrés de Aboxta. Toma uno esa carretera estatal y llega hasta la comunidad de Pozuelos, y de ahí de Pozuelos gira hacia la izquierda y para llegar al tramo perteneciente a la Florida. Son 44 kilómetros de distancia. Ya todo es carretera pues asfaltada. Solo el último tramo, más o menos 3 kilómetros, son de un tramo de terracería, pero en general el camino está en muy buenas condiciones para llegar. El camino nos toma alrededor de 1 hora en vehículo particular, así que pues está bastante cerca pues de Ixmiquilpan y otros municipios. Pero bueno, yo creo que la Florida
Es conocida por un emblema que hasta es polémico, no sé tú qué pienses, Gris, pero la primera noticia que yo supe de esta comunidad es que habían instalado un anuncio en forma de dólar, de este billete norteamericano que pues era como el que daba la bienvenida a esta comunidad. ¿Qué nos puedes platicar de este famoso dólar de la Florida? Bueno, antes de pasar al dólar quiero un poquito regresarme. Para ir a la Florida sí tenemos que empezar a planear nuestras actividades dentro de la Florida. No puedes ir y ya y voy a encontrar todo. Si bien la gente ya esté preparada, tienen que empezar a ver ustedes qué cosas específicas van a ver o qué les puede gustar. Otra cosa, la Florida es un mundo de contextos diferentes. Te puedes encontrar el pasado colonial, un poquito tal vez el pasado prehistórico con las pinturas rupestres, y también puedes encontrar la parte de la modernidad. Encuentras todo en la Florida. Y empezamos viendo con esta parte del dólar. Es un dólar gigante tal cual, parado en 2 columnas, y tú dices, ¿qué hace un dólar en la Florida, no? Resulta que finalmente es un pueblo también de mucho migrante. La mayoría ha emigrado a nuestro país vecino, como lo es Estados Unidos. La mayoría está en Georgia, y ellos han estado aportando para el progreso de su propia comunidad. Eso lo hace mucho más bonito, ¿no? Y entonces encontramos a un monumento al dólar, porque finalmente ellos fueron, allá obtuvieron los recursos y lo están mandando aquí para empezar a un poquito a hacer llegar el progreso dentro de esas comunidades. Y entonces Marcelino Mendieta, un migrante, pues dice, pues yo voy a poner un monumento que recuerde que nosotros estamos allá trabajando, pero que también nuestra comunidad ha sido beneficiada, ¿no? Y entonces mandó a hacer este dólar grande. Si visitan la página de Me Gusta Viajar en el Facebook, ustedes verán ahí la columna con el dólar grande, ¿no? En una pista de caballos. Esa pista de caballos es impresionante, ¿no? Ahí corren los caballos a 400 varas. Imagino que ha de ser el público que me diga que son 400 varas, porque todavía no entiendo yo. Pero ha de ser fascinante cuando llegan todos los caballos. La carrera de caballos se lleva el 30 de agosto, cuando es la feria. No recuerdo si es un día antes o un día después. Siempre toca, parece que es sábado o domingo. Entonces en esas fechas hay que estar al pendiente, porque llegan caballos de todas las de todas las regiones, pero no llega cualquier caballo, o sea, son caballos finos. Entonces vas a ver una cosa muy bonita. Entonces hay que estar pendientes en su feria patronal el 30 de agosto en esas fechas para que se den una vuelta. Es muy interesante lo que pasa en ese lugar. Y también decir en alguna parte que había una mención en donde decían que no es un billete gringo, sino es un dólar mexicano, que si bien lo ganamos allá, pero está invertido acá. Entonces eso también es fascinante conocerlo, ¿no? Y cuando vayas, y si no encuentras caballos, pero ahí está la pista, tienes que tomarte una foto en el dólar. Y bueno, yo lo hice lo hicimos Ángel y con Mari y Ángeles. Pues no había caballos, pero estábamos nosotros y nos echamos una carrera ahí. Entonces es muy divertido, ¿no? Hacer esa carrera. Digo, son de los caballos, pero pues pedimos chance. A falta de caballos hubo carrera de personas y a ver quién llegaba primero. Sí. Entonces, tómense una foto en el dólar, échense su respectiva carrera. Si no la han hecho en todo el año, no pasa nada. Hagan sus apuestas ahí entre ustedes, y se hace divertida esa carrera entre personas a falta de caballos. Pero si quieren ir en verdad a ver los caballos, esténse pendiente de la feria patronal, que es el 30 de agosto. Paréceme que en diciembre también hay una carrera de caballos, pero no nos han comentado a ciencia cierta si esa fecha existe. En cuanto las sepamos, pues se las compartiremos, pero de entrada en agosto ustedes pueden ver la carrera de caballos y ver cómo funciona el dólar en sí. Y pues agradecerle a Marcelino Mendieta la idea, ¿no? Finalmente ellos quieren ver la prosperidad de su pueblo, y pues también le están apostando a eso, ¿no? Y ya más que
aunque no tiene que ver con todo el contexto de la hacienda, pues ya es parte de la Florida. Entonces tienes que tomarte la foto ahí. Como tú bien lo mencionas, la Florida pues es un ejemplo de cómo las comunidades del mezquital siempre son interculturales. Hemos compartido costumbres e historia a lo largo de varias épocas, y no podría faltar esta época pues ya contemporánea, donde la migración es parte ya de la cultura en sí. A veces quisiéramos como que separar las cosas nuevas, que la aculturación que se está dando, pero pues es parte ya de nuestra vida diaria, no se puede detener porque la cultura es dinámica, de manera que pues estos elementos que para algunos aparecen como bizarros o fuera de contexto, como ver un billete norteamericano en una comunidad del Valle del Mezquital, ya no es nada raro, porque la migración pues va a seguir y va a seguir formando parte pues de las historias de las familias, de nuestras comunidades. Y finalmente, yo creo que no solamente se ve en la Florida, se ve en varias comunidades del Valle del Mezquital, donde la gente aporta como si bien no estoy allí, ahí va mi aportación para mi faino, para mi cooperación, ya sea que se construya, en este caso fue la pista de carrera de caballos, pero se construya, no sé, el foro, las canchas de fútbol, mejorar la escuelita, los caminos, todo lo que tenga que ver con la infraestructura de un pueblo que necesita. Ellos no se olvidan, y pues decirles que también nosotros no nos olvidamos de ellos, y finalmente estamos aquí compartiendo un poquito de cada una de sus comunidades, ¿no? Pero regresando un poquito a la Florida, también ellos empezaron a aportar para la reconstrucción de lo que es la hacienda, lo que es la capilla, y por ahí me encontré que aportaron entre puros migrantes 5 millones de pesos para la restauración de la iglesia de Santa Rosa de Lima. Entonces te imaginas esa unión que hay entre ellos como para aportar una cantidad muy fuerte. Y también mencionar que hay un kiosco moderno que es hasta a cierto punto yo lo veo como un poquito europeo, no sé, es como muy diferente. Entonces tienes a la pista de carrera de caballos con el dólar, y luego te encuentras a un kiosco que también es muy bonito, que no es parte ya de la hacienda, es un poco muy, muy diferente, pero finalmente ahí está. Son las manos de la gente la que las construyó, son sus esfuerzos, y entonces también debes de tomarlo en cuenta cuando llegues, ¿no? También está la parte de no sé si se le llama rodeo, y ves a un jinete, y yo desde ya la primera vez que lo vi digo, ¡guau! Tantas cosas en un lugar, es fascinante, ¿no? Pero tienes, una vez estando en la Florida, tienes que ver todos esos, y no olvides tomarte la foto, porque cada lugar, cada día es una experiencia y un instante que te llevas. ¿Cómo ves? Pues esto es parte de lo que históricamente ha formado parte integral de la comunidad de la Florida. Sin embargo, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema que nos trae pues un buen sabor de boca, porque estamos viendo que es una opción para otra forma de vida, porque si de alguna manera los migrantes han tenido que irse del país por la escasa oportunidad de empleo que ofrece su comunidad, pues esta vez se están revirtiendo las cosas, porque gracias al ecoturismo, y aquí es donde pues ya llevan varios años trabajando en un proyecto muy ambicioso y que sí vale la pena, porque no está ofreciendo lo mismo que otras comunidades. Sí se destacan unos atractivos muy particulares, y pues ¿qué te parece si comenzamos a hablar de cuáles son los atractivos de ecoturismo que ofrece la Florida? Bueno, ya hablamos de la pista de caballos del dólar, está el estadio, que a ciencias ciertas no saben si es un cráter o si es una deformación que pudo haber ahí en algún tiempo de la historia. En ese lugar puedes hacer tirolesa, puedes caminar, o sea, bajar hacia el fondo del cráter, o incluso puedes utilizarlo para reflexionar. Un día que te quieras escapar del mundo, que no quieras saber nada, que quieras que el aire te toque en tus cachetitos, puedes estar allí, leer
se hace fascinante estar en ese lugar. También cerca está la parte de los cultivos de piñón, perdóname. Entonces también puedes caminar entre la naturaleza y hacer un poco de interpretación de la naturaleza. Hay muchos insectos. Si te gusta esta parte de los insectos y dices, ay, aquí no hay nada, mentira. Hay muchos insectos que puedes empezar a ver y puedes empezar a conocer. Entonces digamos que si vas planeando tu viaje, yo creo que es lo primero que puedes hacer en la primera parada, ir al cráter o al estadio, echarte una tirolesa, bajar, subir. Y después ya empiezas a caminar digamos que al casco de la hacienda, ¿no? O ¿cómo tuviste esa experiencia? Porque estuvimos los dos. Claro, tuvimos la oportunidad de visitar el sitio. Estar en el cráter es asombroso porque es una formación geológica pues única, dado que tiene esta forma circular. Da la idea de que sí pudo haber caído un meteorito y dejó ahí pues la huella, ¿no? El cráter. Sin embargo, hay otros que opinan que este hueco de 300 metros de diámetro pues simplemente es como un hundimiento que está sufriendo porque debajo pasa una corriente subterránea de agua. Entonces pues ahí están las dos hipótesis. Lo cierto es que a esa altura de 70 metros y en ese hueco pues es emocionante aventarse pues de la tirolesa. Tiene 2 tiros, el de ida y el de regreso, y pues ahí como tú dices es uno de los fuertes que tiene este sitio de la Florida. Cabe mencionar que también ahí las instalaciones se han construido bajo cierta norma. De hecho, más adelante les platicaremos sobre la norma mexicana que regula todas las condiciones, los servicios e instalaciones del ecoturismo, y una de ellas es que utilicen fuentes de energía alternativa, ¿no? Para generar electricidad en la Florida están optando por el viento, la energía eólica, de manera que han instalado pues estos generadores, que uno de ellos está ubicado aquí, donde inicia la tirolesa. La parte que acabamos de decir lo pueden hacer en el día, pero también nuestros amigos de la Florida pueden hacer caminatas nocturnas hacia el estadio, hacia el cráter. Entonces, si quieren una caminata nocturna, las estrellas en ese lugar se ven preciosas, el estadio está iluminado. Entonces es otra experiencia. Lo puedes hacer de día y lo puedes hacer de noche, y ambas las puedes disfrutar. Sobre todo que aquí también hay muchas especies silvestres, ¿no es así? Nos platicaba la existencia de liebres, de coyotes, también nos platicaban que abundan los conejos, este animalito que se llama cacomistle, de manera que pues ahí está la diversidad, y que pues no los engañe el paisaje, ¿no? Que a simple vista parece semidesértico, pero pues no, también aquí la naturaleza encuentra la manera de pues ser muy diversa. Pasamos después, pues en el recorrido nos llevaron a lo que es el casco, ¿no? ¿Qué te pareció el casco? Yo, como soy muy imaginativa y echo a andar toda mi imaginación, me empiezo a hacer preguntas de qué pasó allí, cómo vivía la gente, cómo vestía, incluso cómo cocinaba, porque vimos una parte de la hacienda donde está todavía la parte donde se horneaba el pan, que yo me imagino que es la cocina. Pero en la parte de enfrente ves, pues digamos que la estructura de lo que fue, sus paredes y todo. En un costado ves la parte de donde como que se desgranaban los granos. Eso también se hace muy bonito, y yo me imaginé ahí a los animales dando vueltas para que el grano cayera y eso. Pero si te vas en la parte de atrás, es un paisaje precioso. Entonces me pareció genial, fascinante, y que la misma gente del mismo lugar te vaya contando qué pasó. Yo siempre digo que cuando la gente de nuestros lugares empiece a contar lo que pasó allí, se hace mucho más fascinante y se hace más exquisito. Entonces lo disfruté bastante. Algo que me sorprendió es que, a pesar del estado que le dan, están a la intemperie los muros, pero la decoración original de los muros todavía se conserva.
O sea, se pueden ver ahí los diseños en forma de flores que adornaban los muros, y pues ahí nos puede dar una idea de cómo estaba decorada la hacienda, ¿no? Incluso pues ya a lo mejor con un investigador que nos dijera cómo estaba amueblada la hacienda de acuerdo a la época, cómo estaban dispuestas las habitaciones. Pero bueno, aquí hay todavía mucho potencial por conocer eso con respecto al casco de la hacienda. Hay otro atractivo que pues es un recorrido al sitio de arte rupestre, ¿no es así? Este recorrido pues es más o menos, nos lleva a una parte hacia un arroyo, y ahí se pueden ver estas figuras en color rojo. Un color rojo, un pigmento que seguramente se hizo con algún mineral que tiene óxido de hierro, porque precisamente este mineral es el que da el color rojo en las pinturas. Pero pues su significado todavía está ahí, esperando a que sea interpretado, porque a simple vista pues uno solamente ve estas figuras de personas que están paradas, alineadas, como tomándose de la mano, y están de frente, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué las dispusieron así? Pues falta todavía investigar esa parte del significado de las pinturas. No sé qué pienses de las pinturas, Gris. Se hacen fascinantes, falta mucha investigación. Finalmente ahí están, hay que ir a verlas, porque pues algo pasó allí para que estuvieran esas pinturas, y hasta ahorita están en el tiempo, muy probablemente vayan a desaparecer porque ya tienen muchos años, ¿no? Yo quisiera recomendar para esta actividad que llevaras jeans, porque vas a caminar, que fueras con la mentalidad de caminar, de sorprenderte con la naturaleza. Llévate tu sombrero, tus lentes, tu bloqueador, y llévate agua. Vas a caminar alrededor de 1 hora, yo creo que desde que sales de donde está la hacienda hacia las pinturas, hora y media, en lo que estás en el arroyito, viendo las pinturas, viendo el paisaje, tomándote la foto, te tomas otra hora, y luego llegas en otra hora de regreso. Son 3 horas que debes de tomar en cuenta más o menos para hacer esa actividad. Entonces no olvides tu sombrero, no olvides tus lentes, tus jeans, manga larga porque hace mucho calor. Entonces, para que lo tomes en cuenta a la hora de hacer esta actividad. Qué bueno que lo mencionas, porque precisamente la actividad de caminata en sí ya es una actividad turística. Entonces, este es parte del cambio de mentalidad que tenemos que tener. No solo por visitar un lugar ecoturístico implica siempre tirolesa, ¿no? Lo están agregando ellos como un atractivo más, pero no es el principal. Lo principal del ecoturismo es observar y observar nada más, porque es parte de ese respeto hacia la naturaleza y hacia la cultura de las comunidades. Entonces, incluso caminar siguiendo un sendero bien fijado, no saliéndonos por cualquier lado, sino siguiendo un sendero y con un guía que nos va interpretando toda la historia y la naturaleza, se disfruta muy bien cualquier paseo que se realice en este ámbito del ecoturismo. Bueno, pues son las recomendaciones. Sin embargo, hay algo que también me llamó mucho la atención, como son los venaditos y los guajolotes. Entonces también hay que disponer de ese tiempo. Si tienen oportunidad, también pueden quedarse una noche en la Florida. Yo creo que es una experiencia bastante recomendable. Puedes empezar a hacer esta caminata nocturna, ya sea hacia el estadio o las pinturas. Finalmente, apóyate mucho de la gente, porque finalmente ellos son los que conocen los senderos, y con ellos puedes empezar a ver un poquito más allá de la Florida. Pero es recomendable, yo recomiendo que se queden una noche en la Florida, y pues ya platicaremos de eso, ¿no? Precisamente se ha acondicionado varios servicios para disfrutar mejor este sitio. Uno de ellos son las cabañas, ¿no es así, Gris? Que pues estas cabañas fueron construidas con material de la localidad. Entre ellos, pues el material que más abunda es el tepetate. Y así como la hacienda fue construida con estas piedras blancas, también las cabañas fueron construidas con tepetate. Otra que nos dio mucho gusto descubrir es que los techos a 2 aguas de las cabañas están elaborados con vigas de madera, pero también están cubiertas con hojas de cucharilla, una planta que abunda mucho en esta región, más allá en la parte de la Florida, y pues se hacen atados de esta hoja
hoja seca de cucharilla, y pues con esto se han cubierto los techos de sus cabañas. Esto nos habla de que sí se está aprovechando realmente los materiales locales para construcción. Y pues bueno, las cabañas, que son varias las que están disponibles, hay cabañas sencillas, dobles, y hasta también hay de ocupación triple, ¿no es así? Sí, entonces quédense una noche en las cabañas. También mencionar que las mismas personas han preparado las pinturas para pintar las cabañas. Entonces no es algo que hayan comprado, sino que recibieron una capacitación y ellos mismos preparan toda la parte de la pintura. Lo mismo que utilizan en la parte del casco de la hacienda en la restauración o en la ex hacienda, utilizan esos materiales para construir las cabañas. Entonces es recomendable. Quédense una noche en la Florida para disfrutar esa parte. Y yo creo que por último también mencionar que ellos cuentan con un servicio de restaurante, se puede decir. La comida es sumamente deliciosa, altamente recomendable. Puedes encontrar desde una comida corrida con la parte de carne y así, pero también comida de nosotros, de acá del Valle del Mezquital. Y si quieres hacer una fiesta, pues también lo puedes hacer allá. Finalmente ya están las cabañas, está el lugar, y incluso puedes hacer un recorrido con ellos. Aprovecha todo porque se pueden hacer varias cosas ahí. El restaurante abre los 365 días del año. Eso es importante porque puedes ir cualquier día y a cualquier hora y puedes encontrar comida. Bueno, a cualquier hora no. Creo que es hasta las 6 de la tarde. Y antes de despedirme quisiera agradecerle al señor Cirilo Ramírez por la parte de su hospitalidad. Nos estuvo platicando varias cosas. A Arturo Ramírez Trejo, también originarios de la Florida, también al señor Macario Martínez Ángeles. Todos ellos nos recibieron con una bonita recepción y lo disfrutamos mucho la vez que estuvimos por allá. Mencionarles que en nuestro programa número 6 vamos a estar hablando de un pueblo muy bonito, de una ranchería en el tiempo de la colonia, como fue La Mesa. Aún actualmente sigue llamándose La Mesa, y cuentan con un lugar muy bonito que se llama La Gloria. Los esperamos la próxima semana. Ángel, ¿algo que quieras agregar? Pues que igual me fascinó bastante visitar la Florida, sobre todo por el aspecto que están manejando una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, que pues esto se lleva a cabo para tener una opción más de producción y de mejorar la economía de las familias. Ellos se dedican a criar el venado cola blanca, como lo mencionabas, y también el guajolote silvestre, para que en un futuro puedan llevar a cabo actividades de cacería, pero con un plan de manejo sustentable de estas especies, ¿no? Y que bueno, este es uno de muchos otros atractivos que tiene la Florida. No se pueden quedar sin visitarlo. Hagan su plan este año, ¿no? Con su familia, alguno de los fines de semana largos que vienen, programen su visita a la Florida. Y pues bueno, ya saben, tenemos también los medios de contacto para que estén siguiendo a través de Facebook nuestros contenidos. Me gusta viajar Hidalgo. También tenemos una página web, www.megustaviajarhidalgo.com.mx. Esas son las vías de contacto con nosotros. No me queda más que agradecer su atención y pues invitarlos a que sigan viajando, descubriendo el mezquital con nosotros. ¿Qué te parece el programa de hoy? ¿Te gustó? Pues, ¿qué estás esperando? ¡Comienza a viajar ahora!